Antes de contar el crimen de Alfonso Triguero, me gustaría que Luis Rendueles, ¿qué tal, Luis? Hola. Hola, Manu Marlasca, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Me comentará Luis las imágenes que hoy publican en Interview sobre la vida en prisión de Gerardo Díaz Ferrán, ya saben, el expresidente de los empresarios de la COE, porque si ven la revista pues se le ve a él jugando al mus, jugando al parchís, estudiando, limpiando cristales, todo en un ambiente que no parece estrictamente carcelario, ¿no? Gerardo Díaz Ferrán, que está condenado ya en sentencia firme a 2 años y 2 meses de cárcel por un fraude en la compra de aerolíneas argentinas y para el que pide el fiscal, digamos, en lo gordo, en la operación Crucero, 15 años más de prisión por estafa y alzamiento de bienes en la quiebra de sus empresas, sí. Vive desde hace 2 años en el módulo 10 de la cárcel de Soto del Real en Madrid, que es un módulo que se llama de respeto y por eso las imágenes que publicamos pueden parecer más suaves que las de una zona normal de cárcel, por ejemplo, una zona, un módulo como el que está Luis Bárcenas o miles de presos en España. O sea, Bárcenas está en la normal, en la de todos los demás. Bueno, y el módulo de respeto, ¿qué significa? Porque está allí un hombre, no olvidemos que se declaró en quiebra cuando tenía 88 millones de euros, un hombre que ha dejado deudas a más de 11.000 personas, que fue consejero de Caja Madrid, que tenía tarjeta Black, que gastó con ella 90.000 euros más. Bueno, ¿por qué? ¿Qué razones se esgrimen en este caso? Bueno, un módulo de respeto, para que la gente lo entienda, es una zona de la prisión donde el ambiente es muchísimo más relajado. Los presos, por ejemplo, dejan abiertas sus celdas, hay menos masificación, apenas hay incidentes, hay todo tipo de actividades, clases, biblioteca, de todo. Ellos mismos, a cambio, se encargan de limpiar las zonas comunes, por ejemplo, como se ven en las fotos de Interview. Hay muy pocos incidentes porque casi nadie quiere regresar a los módulos normales y los internos, además, participan en la gestión directamente de ese módulo. Allí estuvo gente, por ejemplo, como la exmujer de Rodríguez Menéndez, Laura Fernández Navarro, el Ricardo Guerra, el asesino de Aitor Zabaleta, han pasado por ese módulo 10. Y contestando a lo que decías, ¿por qué está Díaz Ferrán? Pues sí, simplemente porque lo han valorado así los responsables de prisiones, ¿no? Quizá, vamos a pensar bien, sé que me vas a llamar buena persona como Héctor hace un rato, sí, que por su edad, ¿no? Porque va a cumplir 72 años a finales de este mes. Bueno, es una razón. Hay dos datos de humor negro, ¿no? Que es el color de este territorio. Díaz Ferrán da clases de matemáticas, le llaman el profesor. Da clases de matemáticas y de contabilidad, esperemos que no muy creativa, a otros presos. Y en las partidas de cartas juega con una baraja que tiene en su reverso el viejo anagrama de Caja Madrid, que es la entidad de la que él fue consejero. Cara, menudas metáforas de su pasado. Bueno, pues vamos a la crónica negra de hoy. Hablamos de Alfonso Triguero, que junto a su mujer Rosa Durán habían conseguido en el 2010 el premio de la Junta de Extremadura a la mejor empresa del ámbito rural. Este matrimonio tenía 2 hijos, regentaba un asador, un autoservicio y un secadero de embutidos en Logrosán, que está en la provincia de Cáceres. Bueno, unos pocos meses después, el hombre fue asesinado de un disparo mientras dormía en su casa. Eso es. Su mujer y su hijo mayor, José Carlos se llama, contaron entonces que quizá todo se podría deber a la obra de unos sicarios, asesinos a sueldo, pero como ocurre tantas veces en las historias que nos cuentan Manu y Luis, no es la historia como parecía. Todo empieza la madrugada del día 14 de febrero del 2011, que es cuando una angustiada Rosa Durán, la mujer, empresaria, esposa de Alfonso Triguero, llama al 112. ¿Qué pasa? Y la llamada está grabada, además. La mujer llama angustiada y dice: ¡ay, que todo está revuelto! Estábamos los dos acostados y a mi marido le han pegado un tiro. El hombre, en efecto, está tumbado, muerto, y lo que ven cuando llegan es que le han disparado a bocajarro. La Guardia Civil llega a ese lugar del crimen, la casa familiar en Logrosán, y escuchan entonces, preguntan lo que cuentan tanto la mujer como el hijo mayor, José Carlos. Eso es. Rosa, la esposa de la víctima, cuenta que ella dormía junto a su marido cuando hacia las 3 de la madrugada la despertó, dice, un ruido muy fuerte. Lo que hizo entonces es salir corriendo al pasillo, llamar a voces a su marido y a su hijo, que estaba durmiendo en el cuarto de enfrente. Y el hijo, que tiene 28 años, se despertó, cogió la escopeta de su cuarto, bajó al salón y vio que la puerta de la calle estaba abierta. Le dijo a la Guardia Civil que se asomó y que vio salir a varias personas que huían en un coche Hyundai de color rojo. Y la Guardia Civil supongo que investiga ese asalto, que desde luego parecía un robo. Sí, tenía toda la pinta porque la mujer, la viuda, les cuenta incluso que de la casa faltan 4.500 euros que ella tenía en un sobre con la recaudación del fin de semana de los distintos negocios que tenía la familia, ¿no? También hay varios cajones por la zona que están revueltos. Sin embargo, algo empieza a descuadrar a los investigadores porque el bolso y la cartera de Rosa, de la esposa, siguen allí intactos y nadie ha forzado la puerta para entrar a la casa. Cuando el robo empieza a perder fuerza como posible móvil de ese asalto,
la madre y el hijo de la víctima apuntan otra teoría que aún resulta más inquietante, más siniestra. Sí, la mujer apunta que su marido pudo haber sido víctima de un escarmiento. Le cuenta a los guardias civiles que Alfonso había montado un negocio, una discoteca con un amigo, que había salido mal el negocio y que, bueno, alguien podría haber hecho daño a su marido. Tanto la esposa como el hijo mayor del empresario dejan ver otra sospecha más, ¿no? Lo que le dicen a la Guardia Civil es que ellos no pudieron oír cómo alguien entraba en la casa y disparaba al hombre porque los dos podían haber sido drogados, narcotizados. Que habían sido drogados. ¿Y cómo? ¿Y cómo se habría hecho eso? Bueno, los dos contaron que notaron un sabor amargo en el colacao, que antes de dormir la madre le preparó a su marido y a su hijo. No puede ser. La mujer también probó y notó que, bueno, que ese colacao sabía raro. Y los dos contaron además que el perro de la familia no había dicho ni guau, no había ladrado nada a los asesinos, porque le dieron una loncha de chopet y lo encerraron en el baño. En la encimera de la cocina, la Guardia Civil encontró en efecto una barra de chopet que, según la madre y el hijo, no estaba allí cuando ellos se fueron a acostar. Pues parece una historia bastante extraña. O sea, sicarios que adulteran Coca-Cola, no Colacao, ¿no? Colacao. Que dan chopeta al perro. Bueno, ¿y qué hay del arma del crimen con la escopeta con la que mataron a Alfonso Triguero? También es extraño porque la escopeta la dejan los asesinos en la casa también, ¿no? No parece muy profesional. Y lo malo para la esposa y el hijo del asesinado, de la víctima, fue que esa escopeta era propiedad del novio de la otra hija de Alfonso, ¿no? Se la había prestado a José Carlos, al hijo mayor, para una cacería a la que el chaval había estado el día anterior al asesinato. O sea, la versión de la mujer y el hijo de este hombre es que unos sicarios entran en casa, adulteran el colacao, se ocultan, esperan a que haga efecto, cogen la escopeta que hay allí y matan al hombre y se largan. Así fue al principio. Muy pronto se empieza a desmontar todo eso porque las pruebas empiezan a apuntar contra ellos. Los hombres que iban en aquel Hyundai son gente honrada, demuestran la coartada que tenían. O sea, había Hyundai. Existía Hyundai rojo y gente que se sube, pero no tenía nada que ver con el crimen. No. Los cajones revueltos por los supuestos ladrones resulta que solo tienen huellas de rosa de la mujer, no hay señales de que nadie usara guantes y la otra hija, Ana, se había ido aquella tarde a Badajoz donde estaba estudiando. Luego, en el laboratorio, los análisis del arma y del cartucho muestran que hay ADN de la madre y del hijo mayor, cuyas huellas están también en el gatillo de la escopeta. Madre mía. La mujer no sabe explicar por qué es, y el hijo lo que cuenta es que había usado la escopeta en esa cacería que te contaba del día antes y que no la había limpiado. Para justificar los residuos de disparo que tiene también en su pijama, el hijo mayor, lo que dice es que había llevado a la misma cacería el día anterior, bajo la ropa, porque hacía frío, había llevado ese pijama y en la cacería había matado a un jabalí. Uy. Bueno, la historia de esta mujer y de su hijo, imagino que se va derrumbando a cada paso que da en su investigación la Guardia Civil, ¿no? Los cimientos eran muy flojitos, como ves. Los agentes localizan unas fotografías de esa famosa cacería que publica una asociación llamada Monteros Batue. Y en ella, en la foto, se ve a José Carlos y a su hermana. El joven lleva ropa distinta a la de la noche del crimen y, desde luego, lo que no lleva es un pijama. Madre mía. Además, las pruebas del laboratorio muestran que en el lado de la cama donde supuestamente dormía la esposa hay restos de pólvora también. El crimen se ha cometido allí a bocajarro, pero la mujer, sin embargo, no tiene ningún residuo en su ropa, en su pijama, a diferencia de su hijo. Que en teoría estaba durmiendo a su lado cuando mataron a su marido. ¿Por qué puede ser un problema que no tenga pólvora en su pijama, entonces? Lo acabas de decir. Si durmiera junto a su marido cuando le dispararon, ella tendría que tener esos residuos de pólvora, ¿no? La mujer se da cuenta de que eso la incrimina y lo que hace es cambiar la versión. Lo que cuenta entonces es que esa noche estaba durmiendo en una colchoneta, en el suelo, en otra habitación, para poner los pies en alto debido a que tiene algunos problemas de circulación, ¿no? Añade a la Guardia Civil que no lo había contado antes porque le daba bastante vergüenza. Y el hijo naturalmente también cambia de versión y asegura que es posible que se llenara de pólvora al descubrir el cadáver de su padre y tocarlo para intentar, dijo, taponarle la herida mientras esperaba la llegada de la ambulancia. Tampoco cuadraba porque la Guardia Civil encuentra al joven y a su madre sin una sola mancha de sangre ni en las ropas, ni en las manos, ni en ningún lado. Madre mía, qué chapuza. O sea que así va pasando el tiempo porque lo grave de esto es que transcurren 4 meses después del crimen, ¿no? Que es cuando la juez acusa de él formalmente a la madre y al hijo y ordena que los dos entren en prisión, pero han pasado 4 meses. Así fue. El joven José Carlos parece entonces romperse cuando le anuncian que va a entrar en la cárcel y declara nuevamente ante la Guardia Civil y dice textualmente: allí estábamos 2 personas y yo no he sido, se refiere al asesinato. No me voy a comer este marrón. Yo dije que había sido un robo porque mi madre me dijo que había entrado alguien en la casa, pero visto lo visto, pudo hacerlo mi madre. El joven, que llevó muy mal esos días que estuvo en la cárcel y sufrió una depresión, también desmontó la versión de su madre, que había calificado el matrimonio como ejemplar. José Carlos le cuenta a la Guardia Civil que mi madre era muy celosa y creo que mi padre iba a puticlubs. En una ocasión, mi hermana y yo vimos en su teléfono móvil una foto de una mujer desnuda.
Añade, el hijo de la víctima, que días antes del crimen su madre le había anunciado que quería aprender a disparar un arma y que cualquiera podía haber matado a su padre con un disparo de escopeta así, a esa distancia, a quemarropa. La esposa y el hijo de este hombre, el empresario extremeño Alfonso Triguero, entran en prisión entonces a la espera del juicio contra ellos. Llega el verano de 2012, pagan 45.000 euros de fianza y los dos salen en libertad, los dos. Sí, es un delito tan grave como un asesinato, es una medida raro, ¿no? por lo menos arriesgada. Y Sí. el caso es que en libertad los dos acudieron al juicio que se celebró contra ellos este año en la audiencia de Cáceres, ¿no? Allí, durante las sesiones del juicio, José Carlos, el hijo, se retractó y volvió a apoyar la versión de su madre, ¿no? La del robo, los sicarios, etcétera. Ya. El 25 de septiembre de este año, un jurado los declara culpables a los dos, madre e hijo, y los condena a 17 años y medio de cárcel a cada uno, ¿no? La sentencia se hizo pública el pasado 3 de octubre y se cita a los dos acusados que siguen en libertad y que tienen que comparecer cada semana en el juzgado para comunicarles que tienen que ingresar en prisión. Dos acusados de asesinato saben desde finales de septiembre que están condenados, que les esperan 17 años de prisión a cada uno y están en la calle durante días hasta que les citan para comunicarles lo que ya saben, que Pues, van a la cárcel. Así son las cosas y así te las contamos, como decía aquel. Ya. Así pasa muchas veces con delitos, por ejemplo, de tráfico de drogas. No es tan frecuente, ojo, en casos de asesinatos como este, ¿eh? La juez entendió en este momento que no había riesgo de fuga y la madre, en efecto, acudió el día 9 de octubre a que le notificaran la sentencia contra ella. Anunció que iba a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y mantuvo su inocencia. La juez María Félix Tena, contra el criterio de la Fiscalía, la volvió a dejar en libertad y al día siguiente, el 10 de octubre, quien tenía que ir al juzgado era José Carlos, el hijo y supuesto asesino. Y claro, el final parece anunciado. El hijo, que ya dijo que no iba a comerse el marrón, ¿no? Has dicho antes, Manu, no apareció ese día. No cambió de opinión, ¿no? José Carlos Triguero Durán es hoy un asesino condenado y en busca de captura por la justicia española. Todo indica que se fugó por la zona de Portugal. El caso es que dejó su coche en el pueblo, pero se llevó ropa. La juez, que le había quitado el pasaporte, esta vez sí reaccionó y ordenó 21 días más tarde que la otra condenada, la madre Rosa Durán, ingresara en la cárcel donde está y donde sigue. Y eso sí, la madre lo que ha hecho ha sido presentar un escrito donde pide que se la considere ya no inocente por primera vez, sino cómplice del asesinato, del que su hijo, según ella, sería el único autor. Qué terrible, por Dios, pero qué raro todo. Nos falta por saber qué móvil deduce la policía que movió a ese crimen, ¿no? No parece que sea solo por los celos de una mujer porque su marido fuera de puticlubs. Bueno, lo cierto es que el jurado en el fallo no encontró el móvil, no habla del móvil siquiera. Antonio Triguero, el hermano de la víctima y tío del asesino, cree que el deterioro del matrimonio por las aventuras de este hombre pudo influir en el crimen, pero que detrás de todo lo que hay es un trasfondo económico. No. Meses antes de ser asesinado, Alfonso Triguero había contratado un seguro de vida. Si él moría, su mujer y sus hijos recibirían unos 30.000 euros, ¿no? Además, la Guardia Civil descubrió que la esposa había pedido meses antes del crimen un préstamo de 60.000 euros a espaldas de su marido. ¿60.000? 60.000 euros a espaldas de su marido, ¿eh? A un amigo le pidió discreción y le aseguró que se trataba de un asunto de vida o muerte. Y después del crimen, la mujer y sus hijos vendieron dos de los exitosos negocios familiares, el supermercado y el restaurante. O sea que tenemos a un hijo que se ha fugado con dinero fresco y la hermana, la pobre hermana, la otra hija del empresario asesinado, que no me quiero imaginar en qué situación complicadísima se encontrará. Con su madre en prisión, claro. Con su madre Ana en prisión, claro. es la inocente en toda esta historia, además de la víctima, claro. Y ella ha visto cómo su madre y su hermano eran condenados por matar a su padre. Además, con una escopeta que les dejó ella, una escopeta Que era de su novio. novio, claro. Porque su hermano la engañó y le dijo que la suya se encasquillaba hacía meses, ¿no? Y sí, la Guardia Civil investiga ahora las cuentas corrientes de la familia en busca de alguna pista sobre el paradero del asesino, ¿no? Alguien tuvo que ayudarle a salir del pueblo porque dejó allí su coche, pero con dinero en metálico es muchísimo más fácil no dejar rastro cuando te busca la Una justicia. frontera como la de España y Portugal, que son muchos kilómetros de frontera y muy porosa. Para que os hagáis una idea, tengo aquí un oyente, Damián, que dice que esta historia no se la cree ni ella, que seguro que tomó algún tipo de seta u hongo alucinógeno. pero es muy... Jordi Sánchez dice, con lo fácil que es un poco de ricina en un paraguas, pistola a lo KGB. Bueno, esto ya es ciencia ficción, ¿eh? El tema de los James Bond. Y María Jiménez, que nos dice que hoy el territorio negro parece sacado de Torrente. Sí, Es sí, a verdad, veces No olvidemos Esto- que hay una víctima. Hay una ¿eh? persona No, muerta. es una persona y- muerta, pero que parece una historia de Torrente, de lo cutre que puede llegar a ser la crónica de ese asesinato, ¿no? Sí, y no solo lo cutre de los asesinos, sino también la historia del Colacao y el Chópez, pero también, sobre todo, Julia,
¿cómo se puede citar a 2 personas condenadas por asesinato para que se presenten voluntariamente a leerles la condena que Desde ya ha salido en luego. los periódicos? También Eso, es incomprensible lo que hace la jueza, eso desde luego. Y también lo dice Manuel en Twitter ahora mismo. Los oyentes están a la que salta y tienen criterio para todos los flancos de la historia en este caso. Bueno, que tengáis buen fin de semana. Muy bien. Ale, hasta el lunes. Adiós. Adiós. En Onda Cero.